¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Hace unos días apareció en piedepágina.mx una nota muy interesante titulada Fosas clandestinas en Veracruz, entre el subregistro y los intereses económicos. Es una nota firmada por Elizabeth Rosales, de Periodismo Empower, y voy a platicar precisamente con Elizabeth aquí en la Octava Digital. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este espacio. No, hombre, gracias a ti de verdad por acompañarnos, por tu generosidad. Hay un dato, yo comenzaría por ahí preguntándote. Las fosas clandestinas más grandes de México están en Veracruz. Es parte de la investigación que tú llevaste a cabo. Es correcto. ¿Cuántas fosas hay? ¿Cuántas fosas clandestinas hay en Veracruz? ¿Y qué es lo que facilita en un momento dado que aparezcan constantemente en esta entidad según la investigación que tú llevaste a cabo? Claro, mira, te comento, hay varios números, ¿no? De cuántas son las fosas que se han localizado en Veracruz. Por un lado están las cifras de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por otro lado están los de la Comisión Nacional de Búsqueda. Yo te puedo compartir que desde Empower lo que hicimos fue realizar solicitudes de información por transparencia a 5 dependencias que son responsables de llevar ese tipo de búsquedas o de registros, ¿no? Fueron, por un lado, la CEMAR, la SEDENA, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, por supuesto. Tras hacer un cruce de datos, entre las respuestas que nos dieron todas estas dependencias, encontramos 661 fosas en este lugar. Estos son 53 fosas más que las que reporta la Fiscalía del Estado. Y bueno, me preguntabas también a qué se lo podemos atribuir. Yo creo que esa es la gran pregunta y es uno de los temas que intentamos o que han intentado responder especialistas que se dedican a la búsqueda de personas y a estudiar la macrocriminalidad en Veracruz y en el país, ¿no? Mencionan estos expertos que se citan en el reportaje sobre cómo podría haber una relación entre las grandes inversiones, los proyectos extractivos en Veracruz y la aparición de este tipo de fosas. Ese punto que mencionas, muy interesante, o sea, la relación entre una actividad económica, digámoslo así, legal, ¿no? Cuestionable, pero legal, y una actividad criminal a todas luces. Uh -huh. Sí, un caso que también se menciona en el reportaje brevemente es el de Poza Rica, ¿no? Donde hay presencia de fosas clandestinas y de grandes inversiones por parte de Pemex, y también es uno de los municipios que registra pues, un alto índice de robo de combustibles, ¿no? Pero no nos referimos solamente al robo de combustibles, por supuesto, ¿no? Sino que al ser municipios donde hay grandes inversiones, donde se mueven todo tipo de mercancías, pues también hay mayor actividad criminal. Oye, uno de los puntos que me llama mucho la atención también, regresando un poco en esta charla, es el papel de las madres buscadoras, de los colectivos, que son, veo las cifras que manejan y que son parte medular para haber encontrado esas cosas clandestinas. Es decir, están haciendo literal el trabajo de las autoridades. Como destacas en el trabajo, hay todo un subregistro incluso, ¿no? Sí, es correcto. En entrevistas con representantes de colectivos hacían muchísimo este comentario, ¿no? De somos nosotras quienes encuentran las fosas, posteriormente la Fiscalía General del Estado u otras dependencias las registran. Y algo importante es que no las registran correctamente. Aunque existen lineamientos para registrar víctimas, fragmentos óseos, cada quien lleva un registro distinto y no lo comparten, incluso entre una misma dependencia como es la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La respuesta que te pueden dar si tú preguntas cuántas fosas, cuántas víctimas, cuántos restos, va a variar muchísimo dependiendo de qué departamento de la Fiscalía es la que te responde. ¿Cuál es el dato que tienes, mi querida Elizabeth, del gobierno de Javier Duarte? ¿Creció mucho con el gobierno de Cuitláhuac o fue en el gobierno de Duarte donde más se presentó este tipo de situaciones? Sí,
En este caso, para esta investigación, sí nos concentramos en el gobierno de Duarte, o sea, sí hicimos solicitudes que abarcan 3 gubernaturas, pero encontramos que fue en el periodo de Duarte donde se hicieron un mayor número de hallazgos de fosas clandestinas. Algo importante también sobre este dato es que no significa que estas fosas hayan sido hechas durante su periodo, ¿no? Simplemente son fosas que se localizaron en su gubernatura y sería difícil probar que pertenecen a ese periodo porque no conocemos quiénes son las personas que fueron encontradas en esas fosas, ¿no? No existen datos forenses para hacer esa relación entre los restos identificados o localizados más bien y las personas que podrían haber sido desaparecidas, pues, ¿en qué periodo? Lo que sí es que es algo que sigue sucediendo. O sea, los colectivos siguen haciendo búsquedas, siguen encontrando este tipo de cementerios clandestinos, ¿no? Un caso es el de la Guapota, pero seguro hay muchísimos más que no se han reportado. Hay una parte, me gustaría que la compartiéramos con la audiencia, mi querida Elizabeth, que titulan El motor económico de la violencia. ¿A qué nos referimos con el motor económico de la violencia? Sí, ese es una parte del reportaje que ofrece elementos para pensar que hay pues intereses económicos detrás de la desaparición forzada, ¿no? Cuando hablamos de desaparición forzada, pues nos referimos a casos en los que hay autoridades que en colusión con miembros de cárteles, con empresas que pueden ser fantasma, o usadas para lavar dinero, eh, llevan a cabo detenciones pues sin una orden, ¿no? Para poder tener un mayor control del territorio. Eso es una conclusión a la que llega una investigación hecha por Empower en un periodo de 3 años, más de 3 años de investigación. Sí quiero comentar que no es algo que se desarrolla del todo en el reportaje. Comentábamos internamente que es difícil garantizar que existe esta relación. ¿Por qué? Porque precisamente no tenemos la información, las autoridades no ofrecen la información completa para poder determinar quiénes son las personas que son encontradas en estas fosas cercanas a proyectos extractivos y si tienen o no digamos, o sea, podrían ser, no sé, activistas que defienden el territorio, o podrían ser los dueños legales de un territorio que le interesa a una empresa o a un cártel. O sea, nos referimos un poco como a esto, como hay eh, hay un hallazgo de las investigaciones en Power que es sobre cómo si no me equivoco, lo tengo por aquí, el 61% de las fosas identificadas se encuentran cerca de proyectos energéticos. Y es un tema que no lo digo yo, lo dice en el reportaje un académico de la Universidad Veracruzana, lo dice una representante del Solecito, que es un colectivo que tiene muchísimos años haciendo esta labor de búsqueda de personas. Mencionan que es una posibilidad, que lo ven bastante viable que exista, ¿no? Como el, la relación entre el incremento de la violencia y la inversión que existe en el Estado. Sí, porque incluso hay una parte pero muy interesante. Déjame decirte que todo tu trabajo es muy interesante, pero además hay esta parte en donde vinculan precisamente la zona conocida como Playa Norte. La gente que conoce Veracruz no nos dejará mentir, que está justo, y lo describes muy bien, en esta autopista Veracruz-Jalapa, ¿no? Y que es una vía del tren, en la que operan dos empresas ferroviarias importantes, dos empresas ferroviarias que transportan, obviamente mercancía. Y algo que me llama mucho la atención también de este trabajo es que son lugares en donde, como nos mencionabas al principio, pues hay proyectos, hay economía, hay actividad económica constante y son lugares en donde aparecen estas fosas. Efectivamente, un aspecto multifactorial, pero que de una u otra manera, pues está vinculado, ¿no? Uh -huh.
Sí, lo podría hacer. Insisto, el tema principal del reportaje es apuntar que aunque existen elementos para concluir o pensar que hay razones económicas detrás de la desaparición forzada, pues lamentablemente no contamos con la información completa, aunque sí existe una ley que establece, ¿no?, cuáles son los criterios para hacer esos registros, y pues las herramientas no existen todavía, a casi 5 años desde que se publicó la Ley General en materia de desaparición forzada. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues mi querida Elizabeth, yo de verdad te quiero agradecer muchísimo estos minutos para la octava, compartir este excelente trabajo, amigas, amigos, que lo pueden seguir en pie de página, de verdad sumamente recomendable para entender a profundidad lo que está pasando en el tema de las fosas en Veracruz. Elizabeth Rosales, periodista de investigación en Power, te agradezco muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y nada más, si me permites, invitar a tu audiencia a que nos ¿Oh? siga en Twitter como Empower LLC o en la página empowerllc.net.